¿Realmente sabes cuál es la verdadera diferencia entre la gente común y el 1%? No es el talento, no es el dinero, no son los contactos y por supuesto que no es la suerte. Es que el 1% hace lo que el 99% ni siquiera se atreve a intentar. Y te lo pongo así, mira, la mayoría piensa, duda, analiza y al final no hace nada. El 1% también siente miedo, también duda, también tiene incertidumbre, pero hay algo que los separa. Actúan de todas formas. Se lanzan cuando no están listos. Hablan cuando tienen miedo. Empiezan sin garantías. Y por eso viven vidas que parecen imposibles desde afuera. Hoy no vamos a hablar de motivación. Vamos a hablar de coraje. De ese tipo de decisiones. De ese tipo de acciones. De momentos. De instantes que te sacan de la multitud y te meten en el 1%. Bienvenido al episodio número 99 del podcast Hora de Superar Tus Límites. El 1%. Hora de superar tus límites. Parcerito, parcerita, te doy la bienvenida. Mi nombre es Anderson Loaiza, educador físico, atleta extremo y orador motivacional, conocido por mi talento en redes sociales y fundador del movimiento más transformador de calistenia llamado Super Workout. En estos podcasts de motivación estaré compartiéndote mis experiencias aprendidas para que puedas usarlas a favor, evitar errores en el camino y lo más importante, transformar tu realidad de vida para superar los límites que desees. Comenzamos. Parcerito, parcerita, feliz noche. Espero que te encuentres súper bien. Espero que este 2026 vaya en orden, vaya avanzando. Y que desde el momento en el que entras a cada uno de estos episodios te comprometas a que, aunque sea un poquitico de lo que se menciona aquí, lo puedas implementar en tu vida. El episodio de esta noche es bastante interesante y es una temática que hacía mucho tiempo quería hacer. De hecho, estaba programado para el episodio número 93, 94 y lo fui posponiendo durante mucho tiempo. Pero estamos al 99, episodio 99, a tan solo un podcast más de finalizar esta etapa del podcast Hora de Superar Tus Límites. Un aporte de valor tremendo que decidí hacer hace 6 años aproximadamente y que voy a dejar eso para las personas que decidan aprender un poco y inspirarse, tomar algo de mis experiencias, de lo que hemos conversado aquí. Este episodio ha marcado un antes y un después en mi vida y estoy seguro que puede marcar un antes y un después en la vida de muchos de ustedes, si es que ya no lo ha hecho. Y en el episodio 99, en el episodio de hoy, que si te das cuenta es muy curioso porque el 1% o el 1 es lo que le falta en este momento para que lleguemos a ese episodio número 100. Y bueno, para no dilatar mucho más esto, me gustaría agradecerte nuevamente de que estés aquí en estos episodios, de que saques el tiempo para aprender un poco en esta cantidad, digamos, de ruido mental en el que normalmente nos rodeamos constantemente a las redes sociales, de los problemas, de los conflictos, de lo que sea que esté pasando por tu vida. Y que durante los 10, 15, 20, 30 minutos, hay episodios de hasta 1 hora, creo, que decidas compartirlos conmigo, sea en total presencia, conectado aquí 100% conmigo. Deja lo que estás haciendo por un instante y disfruta, aprende de lo que tocaremos esta noche. El día de hoy me he inspirado realmente en una energía infinita para mí, que para muchos puede ser algo común,
pero para mí es una herramienta tan potente. Pero quiero jugar con ello para este episodio. Posiblemente sea el único episodio en el que quiera apalancarme de ello, porque a decir verdad, si bien puedo tocar información que ya en todos los episodios, tienes 98 episodios aparte de este, de experiencias, historias, aprendizajes, errores. Dije, vamos a ver qué más puede, digamos, ayudarme, en este caso, la herramienta mágica ChatGPT, a sacar no todo el contenido, solamente los titulares, y a partir de ahí ver qué sucede. Eso se trata de jugar. Y siento que el primer aprendizaje, que esto no me lo dio ChatGPT, el primer aprendizaje de ser alguien del 1%, es atreverse a intentar combinaciones y cosas que posiblemente el resto no intentaría. Y que de pronto el resto de mí le da miedo, o que el resto del mundo no lo ve como una buena opción. Para ser del 1%, hay una frase que me llegó de un mentor hace mucho: tienes que estar dispuesta a hacer lo que el 99% no está dispuesto a hacer. Tienes que estar dispuesto a poner el trabajo que el resto del 99% no está dispuesto a poner. Tienes que estar dispuesto a dar lo que el resto del mundo no está dispuesto a dar. Sin más, si tuviera que resumir el episodio de esta noche, sería eso: estar dispuesto a hacer lo que nadie más se atreve. Pero pues no tiene sentido que hagamos un podcast únicamente de 2-3 minutos. Así que vamos a comenzar. Porque aquí nuestro amigo Chat ha colocado el siguiente titular para la noche y voy a desarrollarlo. El miedo no desaparece. Y ese es el punto. Porque el 1% no es valiente porque no siente miedo, sino porque actúa con él. A ver, a lo largo de mi historia, a lo largo de muchas cosas que he decidido hacer, posiblemente incluso ponerme esta venda roja en la cabeza, mucha gente pensaría que soy ya un superhéroe, o de pronto soy un superhombre por tener un buen físico, por tener unas habilidades extremas, o por siquiera salir a la calle de esta manera. Pero lo cierto es que no, soy una persona, siempre he dicho, común y corriente, pero que he estado dispuesto a hacer algo diferente y ya está, porque me ha gustado destacar. Entonces este primer punto personalmente lo resumiría en: el miedo es lo que separa de alguna forma, o más que el miedo es las personas que están dispuestas a atravesar, a saltar al vacío, lo que separa al 99% del 1%. Y te tengo que decir, el miedo nunca se va a ir. Va a quedarse ahí el resto de tu vida. Siempre te va a dar miedo comenzar con una nueva persona que te lastime en el corazón, comenzar con un nuevo proyecto, un nuevo emprendimiento, cambiar de trabajo, cambiar de casa. Hay algunas cosas, decisiones que en la vida eso va a ocurrir. Vamos a sentirnos no a gusto. Vamos a sentirnos que estamos saliendo de nuestra zona conocida, o la famosa zona de confort, que por cierto ya tienes un episodio sobre ello. Y no esperes que ese miedo desaparezca, porque lo único que podemos hacer es reducir el impacto en nosotros mismos. La primera vez que me paré de manos en un puente, me temblaba todo. Mi cuerpo no respondía. La primera vez que salió un semáforo, mi cuerpo no respondía, me temblaba todo. La primera vez que me paré frente a mucho público, la voz me temblaba. La primera vez que tuve relaciones íntimas, me temblaba todo. La primera vez que di mi primer beso, la primera vez que cometí una falta grave, la primera vez que sabía que me iban a castigar o algo así. He sentido miedo en muchos momentos de mi vida, tanto para cosas buenas como para cosas malas. Así que el miedo va a estar ahí, nunca va a desaparecer. Sin embargo, las personas que deciden dar el paso, dar el salto, son aquellas personas que verdaderamente van a destacar y van a ser del 1%. Porque esto no se trata de si tienes miedo o no tienes miedo, si es difícil o si no lo es. ¿Estás dispuesto a dar ese salto de fe que el resto de personas posiblemente no dé? ¿Estás dispuesto a lanzarte al vacío aunque no veas nada abajo, aunque no hubiera una colchoneta, aunque no hubiera agua, si estuvieras en la oscuridad? Y antes de pasar al siguiente punto, déjame mencionarte una pequeña experiencia. Javi Rodríguez o Javier Rodríguez, lo puedes buscar en Instagram o en YouTube.
Es uno de los mentores a los cuales yo admiro y sigo y obviamente consumo su contenido y sus formaciones. En un experimento, más que experimento, en una dinámica de alto impacto en la que hicimos con él, consistía en estar todos en total silencio y en imaginarnos que poco a poco estábamos atravesando el proceso de morir, en el que nuestro corazón se iba deteniendo, en el que nos imaginábamos que estábamos desapareciendo de este mundo plano, de este mundo humano, o este mundo físico. Hubo un momento donde, entre tanta oscuridad, obviamente con los ojos cerrados, fue esta meditación, se nos pidió que imagináramos que estábamos frente a un vacío tan profundo que no se podía ver absolutamente nada, que te hacías la mano así y no podías ver nada. En esa visualización, obviamente, si viviéramos algo así en persona, sería bastante abrumador, ¿no crees? Tirar un salto de fe al vacío y no saber qué te espera ahí abajo. Pueden ser lo peor, fobias, pueden ser animales, pueden ser torturas, pueden ser chuzos, una caída supremamente grande, todo lo más malo nos imaginamos. Pero curiosamente nunca nos imaginamos lo mejor. Y es que el ser humano, nuestro cerebro está condicionado para que tengamos focalización en lo malo, en lo negativo, en la carencia, porque en el pasado, en la prehistoria, bueno, los que piensen de alguna forma, así como yo, que la prehistoria fue posible, el ser humano tendría que fijarse en que no hubiera un león alrededor que se lo fuera a comer. Entonces es normal que cuando pensamos en algo desconocido nos dé mucho miedo, porque por lo general las cosas que son desconocidas para nosotros no generan como esa seguridad. Esta pequeña experiencia es solo para representarte de que aún teniendo el vacío enfrente y no saber qué va a pasar, lo más bacano va a ser cuando tomas esa decisión de saltar. No sé si alguna vez has ido a la montaña rusa o a estas atracciones turísticas, pero súper miedo se siente o susto cuando estás a punto de hacerlo, pero cuando saltas es como que el tiempo se detiene por unas milésimas. Y luego viene la súper adrenalina que vas a caer. Y después, otra vez como que ya te calmas porque la atracción empieza a pasar y demás. Es interesante porque con absolutamente las cosas de nuestra vida sucede así. Justo antes de dar ese salto al emprendimiento, a la relación, a algo, da mucho miedo, el corazón se acelera. Pero una vez que saltas al vacío ya no hay marcha atrás. Lo único que puedes hacer es esperar el golpe o la caída. Así que pues, parcerito, parcerita, decirte que el miedo siempre va a estar en tu vida y que para ser del 1% el primer paso es saltar al vacío, aunque no haya nada seguro. Luego tenemos aquí, según nuestro amigo Chat, la trampa del análisis infinito. Cómo el 99% se queda pensando mientras el 1% ejecuta imperfectamente. Eso es algo que a mí me ha costado personalmente. Siento que ha sido más por el síndrome del impostor. Para quienes no conozcan este término, el síndrome del impostor es aquello que te dice no soy suficiente y lo que sé, lo que he aprendido, la edad que tengo no basta para enseñar o para ser bueno en algo y tengo que seguirme automejorando una y otra vez. Y decirte que esto es una mentira porque es imposible que adquieras todo el conocimiento, no importa qué tan bueno seas, no importa qué tanto te esfuerces, la perfección no se consigue. Y si se llega a conseguir, posiblemente no sea como humanos en este plano físico. Es algo que me ha golpeado durante mucho tiempo. Aún recuerdo cuando recién comencé a editar mi primer video de YouTube, me demoré como 50 horas de edición. En un computador súper viejo, muy pequeño, muy antiguo. Y yo tenía que editar fotograma a fotograma, es decir, imagen a imagen, porque el computador, si le agregabas muchas cosas, se empezaba a bloquear. Y demoré 50 horas editando más o menos ese video para sacarlo a la luz pública. Demoré 2 meses en publicarlo. Lo grabé en junio del 2026 o un poco antes, no recuerdo. Y se fue publicando en agosto más o menos. Interesante cómo nosotros mismos frenamos nuestro progreso. Sin embargo, ¿en serio te pusiste a ensayar 1001 veces para besar a un bombombún o a una paleta o a un helado antes de besar tu primera vez? Dime, ¿en serio crees que un helado se compara con los besos de la persona?
Personalmente yo medio intenté con el dedo, pero no es lo mismo. La única forma es cagándola y avanzando. Es la mejor manera para que aprendas algo, que te lances, que intentes, lo que se llama ensayo-error. Este perfeccionismo que nos frena tanto, pero que el 1%, para ser del 1%, hay que actuar. Hay que actuar sin precedentes, hay que actuar sin pensarlo, hay que actuar por impulso. Cuando tenemos esa chispa mágica que tienes que hacerlo ya, que te dice en el fondo es ahora, hay que aprovecharla, porque si no, empezamos a vivir algo llamado parálisis por análisis, que entre más opciones haya, ¿por cuál camino me voy? ¿Qué es lo que hago? Quiero que imagines este pequeño ejemplo. Piensa en que estás en un camino, ¿listo? Que vas por un camino y de repente te salen varios tigres atrás. Y vas por un camino y en este caso, en vez de dividirse solamente en dos, se divide en 1000 caminos y todos están hacia a tu alrededor. Y ves que todos dicen peligro, supongamos que dice peligro. ¿Por cuál te crees que sería mejor irte? Si todos dicen peligro, tienes 2 leones detrás que te van a comer, ¿por cuál de los 1000 caminos que tienes así para meterte por ahí, por cuál te irías? Te soy sincero, yo no sabría qué hacer. A las malas, para no dejar que me coma alguno de ellos, pues tendría que irme por el primero que se me venga, ¿cierto? Hasta por el de frente. Pero nada de eso me garantiza que nada me va a ocurrir después de que me meta en ese camino. El caso es que cuantas más opciones tenemos, más difícil se vuelve para nuestro cerebro ir. De hecho, no sé si te ha pasado que a veces ir a estos sitios donde venden muchas cosas de pequeñitas, aquí en Colombia se les llama todo a 1000, todo a 2000, todo a 5000, que en tu país puede ser todo a $1, todo a $10, todo a 5, yo qué sé. Y hay tantas cosas que uno, pues sí, puede encontrar una que otra cosita porque uno quiere experimentar, mirar, pero uno ve más de lo que realmente compra. Es muy interesante. Parálisis por análisis. Cosa que frena tanto a gente del 99%, pero que el 1% dice, no me importa, yo voy por ello. Aprendo sobre el camino. Y lo mejor que puedo hacer es aprender en el camino. Punto número 3. El costo de atreverse. Rechazo, incomodidad, soledad. El precio real de salir de la media. Uy, aquí me quiero detener un instante porque cuando decidí crear videos, abrirme el canal de YouTube, cuando decidí salir al semáforo, cuando decidí ir al ejército, cuando decidí salirme del ejército, cuando decidí venirme a Medellín, cuando decidí venirme a este apartamento, cuando decidí seguir con mi emprendimiento, cuando decidí cambiar de relaciones, vaya que sí me eché enemigos encima, vaya que sí me eché personas que me juzgaron, que me criticaron y que no entendían mi visión. Me sentí rechazado, me sentí solo, me sentí, no sé cómo decir esto, pero me sentí vacío por un momento. Y es que fue difícil al inicio porque siempre buscamos reconocimiento como seres humanos, seres sociables, queremos relacionarnos con los demás y a mí me costó mucho quedarme solo. Pero mira que ese salto de quedarme solo permitió que se fueran las personas que se tenían que ir, se quedaran las personas que se tenían que quedar y llegaran las personas a mi vida nuevas que tenían que llegar. Vuelvo y te repito, se fueron las personas que se tenían que ir, se quedaron las personas que se tenían que quedar y llegaron las personas nuevas que tenían que llegar a mi vida, a mis proyectos, a mi amor, a mi corazón, a mi familia. Sin duda, viendo al Anderson del pasado, de hace 10 años atrás, nunca hubiera imaginado que podría llegar a este punto. Nunca me hubiera imaginado que hubiera querido ser creador de contenido. Nunca me hubiera imaginado que quería ser orador motivacional. Nunca me hubiera imaginado que quería ser atleta extremo, que quería trabajar en el semáforo, que quería hacer tantas cosas. Y no me arrepiento en lo absoluto de las personas que se fueron. Y mucho menos de no haberlo intentado. No sé dónde estaría hoy aquí. Pero es algo inevitable. ¿Quieres ser del 1%? Estar dispuesto a lo que eso involucra. Javi, curiosamente, menciona que una vez que eliges un camino, hazte responsable
de lo que sea que ese camino te vaya a traer. Porque una vez que comienzas un camino, es mucho más fácil continuar a que intentar devolverte. Eso es como cuando terminas con alguien o te terminan. La primera parte del shock es como caer sobre una montaña, ¿cierto? Y a medida que te vas golpeando con las piedras, simboliza el dolor que genera, el me siento solo, la ira, la tristeza. Bueno, es mucho mejor continuar, aunque vayamos rumbo abajo, que va a llegar a un punto que es como mucha oscuridad, que intentarse devolver, porque para empezar devolverse es imposible. Y si en el mejor de los casos, que de pronto lo has intentado, intentas recuperar esa relación, esa persona, a veces está tan destruido que no tiene sentido. Y tarde o temprano, escalando hacia arriba otra vez, te vas a deslizar y pum, pum, pum. Sin embargo, si continúas por ese camino que elegiste o que la vida te puso en la cara, cuando llegues a esa situación oscura que no ves nada, tarde o temprano va a revelarse una luz. Y vas a encontrarte la nueva montaña. Viene la parte difícil, que es escalar una nueva montaña. Y que cuando la escalas, puedes mirar otro nuevo horizonte, otras nuevas metas, otras nuevas personas, otros nuevos proyectos. Eso es lo más maravilloso. Así que no te sientas triste, solo o sola, a pesar de que puede que lo estés de forma física, pero de forma interna puede que sea lo que necesitas para avanzar. Porque para ser del 1%, tienes que hacer, vuelvo y te digo, lo que el 99% no está dispuesto a hacer. Si hasta aquí te ha ayudado lo que hemos venido aportando, recuerda que tienes más episodios, 98 episodios para que te sigas disfrutando aparte de este, que los tienes todos en una lista de reproducción y por supuesto mucho más contenido aquí en el canal. Bueno, siguiente, identidad del 1%. Punto número 4. No es lo que haces una vez, es lo que estás dispuesto a hacer consistentemente cuando nadie más lo hace. Y ser del 1% no es que lo hagas una única vez. Ser del 1% no significa que copies los hábitos, el estilo de vida, el estilo de pensamiento, las actividades que hace una persona del 1%, porque cuando te conectas desde el punto equivocado, sostenerlo es más difícil. Te voy a colocar un ejemplo simple. Imagínate que seas en este momento, porque no sé quién está detrás, una persona que a nivel físico está en obesidad o está súper flaco y te entrego el físico de ensueño así, pum, te lo pongo. ¿Crees que vas a poder sostener desde ya ese físico haciendo lo que el 1%, es decir, los que entrenan, los que tienen ese físico, hacen? ¿O vas a terminar renunciando y ese físico que se te entrega de cero va a volver a quedar exactamente como lo tienes aquí ahora? ¿Podrías darme garantía? ¿Podrías apostar tu vida? ¿Podrías apostar la vida de la persona que más quisieras a que en serio te vas a comprometer a que de ahora en adelante vas a entrenar día tras día sin faltar a un día? Pregúntatelo. Porque si la respuesta es honesta y me dices no sería capaz, entonces has identificado que ser del 1% no basta con decirlo y no basta con hacerlo una vez. Hay que repetirlo 99 veces más, 1000 veces, 2000, 10,000, las veces que hagan falta. Porque eso es lo que hace la gente del 1%. La gente que tiene resultados en alguna de las esferas de su vida, créeme que no ha dejado de intentar. Yo no he dejado de intentar. Sigo luchando una y otra vez. De hecho, en este momento no me molesta mencionarlo, antes sí, pero más que molestarme era como no estar seguro de contarlo. Pero acabo de, hace 2 días, de invertir $2,700, pese a que en este momento a nivel financiero estoy en una situación, llamémoslo, crítica de forma temporal, en la que por el momento no tengo la liquidez para pagar toda esa cantidad de deuda. Y sin embargo, a pesar de estar en esa situación, me lancé al vacío porque dije que realmente estoy comprometido a hacer. Y esto no es algo de la primera vez. Llevo muchos años tomando ese tipo de decisiones arriesgadas. ¿Con tal de qué? De conseguir resultados que nadie más podría conseguir porque no se arriesgan. Así que, si lo haces una vez y fracasas, bueno, más que fracasar es fallar, no pasa nada. Recomprométete y vuelve a continuar. Ser del 1% no significa hacerlo perfecto. De hecho, ya viste en el punto número 2 que esto es el análisis infinito del perfeccionismo. Es lanzarte. Pero sobre todo que sigas repitiendo una y otra vez. Ejemplo,
Si quieres entrenar y la meta final son 5 días a la semana y esta semana pudiste una, felicítate. Y la siguiente te recomprometes que sean 2. O que la siguiente sea día y medio y que la siguiente 2, luego 3, luego 4 hasta que llegues a esa meta final. Recomprométete una y otra vez, porque es lo que te va a permitir adquirir la identidad del 1%. No esperes tenerlo todo perfecto, no esperes hacerlo todo a la primera, que si te sale, estupendo. Y si no, no pasa nada. Hay tiempo de sobra para seguirlo intentando una y otra vez, porque si no sería como no querer volver a enamorarse solo porque nos fueron infiel o porque la pasamos mal, o renuncio por completo a confiar en las personas, amigos que me fallaron, etc. Así se aprende. Y punto número 5, el momento de quiebre. Ese instante donde decides seguir como todos o hacer lo que sabes que da miedo. A esto yo le llamo como, parte de lo que hablé en el episodio de zona de confort, el confort mismo, ¿listo? Que significa de confort, de sentirte a gusto. Pero habrá momentos de tu vida, así como el ejemplo de los leones que te di, que te toca avanzar y no hay marcha atrás. Bien que tú por decisión propia tomes ese tipo de decisiones complicadas, porque si lo haces a convicción en vez de esperar a que algo te empuje a que lo hagas, es mucho mejor, duele menos y la vas a pasar más bacano. Ejemplo, resulta que a mi mamá tuvo varias oportunidades para venir aquí a Medellín con mejores condiciones económicas, de familia y demás. Resulta que ella nunca tomó la decisión como 4 o 5 veces. Cada vez que no tomaba la decisión, cuando lo pudo hacer, el nivel de dificultad, el nivel del videojuego aumentaba una escala más. Y cada vez se quedaba sin tanto dinero, cada vez se quedaba sin tantas oportunidades, cada vez se quedaba más endeudada. Y tarde o temprano terminó haciendo lo que no quiso hacer hace muchos años. Que da miedo, no estoy diciendo que no, pero terminó haciendo lo que intentó evadir mucho tiempo: venir a esta ciudad. Y cuando dio ese salto se dio cuenta de que no era tan feo, porque lo más difícil, vuelvo y digo, es ver ese vacío y decir, quiero saltar, quiero saltar. ¿Por qué crees que hay tantas personas que se bloquean a la hora de saltar de un clavado o de saltar en bungee o de saltar en paracaídas? Porque miran abajo, en vez de solamente dar el paso y lo que fue, fue. Esa es la intención. Mi madre, después que no aprendió la lección del todo, montó un negocio, se le dio la oportunidad de montar un negocio y me percaté de que el negocio tenía una caducidad y se los advertí. Le dije, madre, pasa esto y esto y esto. Si no deciden cerrar ya, van a endeudarse mucho y de aquí a ese tiempo no solamente van a quedar endeudadas, sino que van a perder todos los insumos o la mayoría de los insumos que les costó montar ese negocio. No, Anderson, usted no entiende, no sé qué, usted no tiene un negocio, ¿cómo se le ocurre? ¿De qué vamos a vivir? Este negocio, a pesar de que estaba en negativo, que miraban las cuentas y no les cuadraban, entonces el negocio negativo significa que mes a mes el dinero que se ganaba era menos de lo que se gastaba. Entonces era no rentable. Se lo advertí que era mucho más fácil cambiar de modelo de negocio, solucionar el primer mes de alguna otra forma, pero obviamente pues el miedo generó que pues, no se pudiera llevar a cabo. Y 2 años más tarde, el negocio terminó en quiebra y tuvieron que cerrarlo. Efectivamente, como se los dije, se quedaron sin muchos de los insumos, sin el 80% diría yo, tuvieron que rematar muchas cosas y quedaron incluso debiendo. Entonces, pues, eso demuestra una vez más que a veces no tienes que esperar que la vida te complique todo y te cierre todas las puertas para que tú salgas por ahí. A veces es como esa pareja tóxica, entre comillas tóxica, que uno suele ser o con quien nos metemos, que uno espera a que te engañen, que te insulten, que te peguen, que pase de todo para que ahora sí tomes la decisión, o peor aún, como me pasó a mí, que hasta me caucionen, me coloquen una denuncia y yo no me puedo acercar, se llama una orden de alejamiento. Tuve que esperar ese nivel extremo de que no hay marcha atrás y aún así pude ir a la cárcel por eso, que era la única parte final, o incluso morir, para evitar ver a esa persona o alejarme de esa persona. Imagínate. Entonces, no esperes a ese momento de salto
a que la vida te lo ponga todo en la cara para que te obligue a saltar, porque créeme que es mucho más difícil a que cuando tomas la decisión por convicción, a que cuando tomas la decisión por decisión propia. Créeme, es mucho, mucho más sencillo. Entonces, recapitulando un poco los 5 topics o los 5 puntos clave, que gracias a Chatcito, que interesante el directo de hoy, que se fluye bastante bien con ello. El primero es que el miedo va a estar toda la vida y no te puedes frenar por él. El segundo, la parálisis por análisis o el análisis infinito, y ya sabemos que el perfeccionismo no es de la gente del 1%. Luego el costo de atreverse, es decir, lo que implica el quedarse solo, el perder amigos, el perder pareja, el perder familia, por atreverse a ser del 1%. Luego la identidad del 1%, que es repetición, no es hacerlo única vez y ya está. Y por último, el momento de quiebre, el instante en el que tienes que saltar y hacer las cosas que el 1% no haría. Prácticamente en eso se resume el episodio de esta noche. Siento que es un poco corto, cerca de casi 30 minutos, así que bastante interesante, me ha gustado mucho, espero que te hayas disfrutado mucho el aprendizaje. Como notarás, si bien Chatcito nos ayudó con los topics o los puntos importantes, fluir de esta manera ha sido bastante interesante, entonces espero que lo hayas sacado bastante provecho. Siempre me gusta terminar, digamos, con una pequeña frase, pero en este caso me voy a quedar con la que recién comencé, y es de que si estás dispuesto a hacer lo que el 99% de personas nunca harían, vas a conseguir los resultados que ellos, que ese 99, nunca van a conseguir. Así de fácil. Me lo llevé de un mentor que actualmente admiro mucho y espero conocerlo algún día en persona, que es David Marchante, y que me ha enseñado mucho, entre ellas esas frases. Y considero que es esencial para el directo de esta noche, y no solamente eso, sino para que tú también pues tengas como un poquito de cambio de chip. Créeme, si decidiste ser del 1%, no estás solo, no estarás sola en este camino. Tarde o temprano te encontrarás con ese 1% del resto que también conecta con tu visión y contigo. Parcerito, un abrazo. Este es el podcast Hora de Superar Tus Límites. Nos vemos en un siguiente episodio. Chao, chao. Parcerito, gracias por llegar a este punto del contenido. Si te ha servido y te ha inspirado, recuerda que puedes disfrutar mucho más en mis canales de YouTube, Facebook e Instagram como Super Workout y como Anders Loaiza. Es hora de superar tus límites.